pero sí la palabra de Dios, los principios eternos de Dios, sí pueden transformar la cosmovisión errónea que la gente tiene. Aún, eso es dentro y fuera de la iglesia. Ok. Si nosotros vemos un ejemplo como Pablo, antes de ser Pablo, Saulo tenía una cosmovisión errónea, totalmente, completamente errónea, con todos los estudios que tenía, con todo la profesión que tenía una cosmovisión errónea. ¿Por qué? Porque él perseguía a la iglesia, porque creía que la iglesia era una amenaza para él, o para el sistema farisaico, para el mundo actual. Esa gente son una amenaza. Esa gente están alcanzando al mundo, hay que detenerlo. Y pedía permiso a los gobernadores, porque tenía acceso a ellos y autorización. Pero a pesar que él pensaba, como muchos de nosotros pensamos hoy, que tenemos una cosmovisión correcta, posiblemente tengamos una cosmovisión errada como el apóstol Pablo y estemos persiguiendo a nuestros hermanos dentro de la congregación, pensando que lo estamos haciendo bien. Si lo que yo estoy haciendo está bien, esto no es nada mal. Ok. Tenía una cosmovisión errada de la iglesia, y al tener una cosmovisión errada de la iglesia, los perseguía, los metía preso y los mataba. Hechos 8, 3 y 4 dice eso. Apunte esa cita y la puede leer. Hechos 8, 1 y 2 y 3 y 4. La pregunta entonces sería, ¿por qué Pablo perseguía a la iglesia? Si usted va a Filipenses, busque Filipenses. Filipenses capítulo 3, versos 5 y 6. ¿Quién me lo lee? Léemelo. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Vuelve y repite eso otra vez. ¿En cuanto a qué? En cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Pregunta, ¿por qué Pablo perseguía a la iglesia? Tenía celo. ¿Usted ve? ¿Por qué era que Pablo perseguía a la iglesia? Porque estaba celoso, los celos religiosos. Diga, celos religiosos. Era tan celoso que todo lo que se opusiera a su cosmovisión, escuchen esto, y lo que estamos hablando hoy va a impactar nuestra vida tan poderosa, va a impactar el mundo interno que tú tienes. Tus lentes van a ser transformados, no por mí. La misma palabra te va a quitar el velo. Amén. El celo de Pablo, el celo religioso de Pablo, era tan celoso que todo lo que se opusiera, oye eso, que todo lo que se opusiera a su cosmovisión de creencia, ¿usted lo ve? A su cosmovisión de creencia, él lo perseguía. Vamos a traer eso ahora. Vamos a aplicarlo. Tú sabes que nosotros nos estamos persiguiendo a nosotros mismos, porque nosotros actuamos no de lo que... Mira cómo es el hombre y el pensamiento humano. El pensamiento humano sabe que si él escupe para arriba, le cae encima. Pero siempre actúa en contra de lo que cree. Siempre usted y yo actuamos en contra de lo que creemos. Usted sabe que pasar un stop sign es un ticket. Siempre actuamos en contra. Porque tenemos una cosmovisión interna y un pensamiento interno que no es coherente con lo que nosotros estamos creyendo. Y estamos nosotros aquí, en esta etapa del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque todo lo que no es compatible con aquello que te enseñaron tu familia, tu religión, la religión, el evangélico, lo que sea, el pentecostal, el bautista, el católico, de donde quiera que tú vengas, todo lo que choca contra toda esa enseñanza, que usted o se opone o lo persigue. Es una realidad. Eso es una realidad de la vida. Por ejemplo, Jesús llega a un sistema farisaico tremendo, a los seduceos que no creían en resurrección ni nada. Llega a un sistema político romano, grecorromano, donde el gobierno está por allá arriba y los griegos están influenciando. Para mí, yo siempre lo he dicho, los griegos eran los que gobernaban a Roma, no Roma. No Roma. Historia. Cuando tú estudias la historia de la iglesia, tú dices, pero yo creía que era el gobierno de Roma. No, eran los griegos y toda la filosofía griega
y todo el intelecto griego, Roma lo adopta. Y si tú vas al panteón romano, hay más de 1000 dioses allí, y cada vez añadía uno. ¿Por qué? Porque la influencia filosófica y la influencia religiosa de los griegos estaban influenciando. Jesús, cuando llega, se enfrenta entonces al sistema que tiene una cosmovisión pluralista, plural. Tú piensas algo, tú piensas algo, tú piensas algo. Entonces llega a un mundo donde la mentalidad humana estaba dividida. Por eso muchas veces tú ves el lenguaje de Jesús y tú dices, ¿de qué espíritu sois? ¿Qué es lo que tú estás pensando? Pero no acabo yo de multiplicar los 2 panes con los 2 peces y tú estás diciendo que yo no puedo hacer esto. Si te acabo de mostrar la manifestación del reino. Mira, muchas de las cosas que suceden aquí en la iglesia son sobrenaturales y nosotros no la creemos porque estamos con una cosmovisión ya preparada. Eso no puede suceder así. Predispuesta, esa es la palabra. Eso no puede suceder así. No puede suceder. O sea, si yo no le pongo la mano, él no se puede sanar. Entonces él tiene que pasar al enfermo aquí al frente para que yo la ponga la mano para que se sane. ¿Usted ve? O sea, Dios no lo puede sanar allá. Dios no lo puede salvar allá. Él tiene que levantarse, levantar la mano y venir aquí al frente para saber si es salvo. Busca en la Biblia cuántos llamados hizo Jesús para salvación. Ay. Daniel. Los griegos eran el cerebro. Los romanos eran el puño. Era tan fuerte la influencia de los griegos en el helenismo que a los nórdicos, los seleucidas, todos los que salieron de Alejandro Magno y toda esa gente, toda esa esquina, todo eso eran helenistas. Helenista era el pensamiento greco-romano, los intelectuales, toda esa gente. Es más, cuando se escribió la Septuaginta, que hablan tanto del griego koiné, el griego koiné eran 3 dialectos, habían 5 dialectos, el jurídico, el filosófico y el koiné. El koiné eran 3 dialectos, y todo eso era influencia del pensamiento del romano. Eran los griegos el cerebro del asunto, el motor del asunto, eran los griegos. Ni los espartanos, ni nada de esa gente. No podían con ellos. Eso eran puño nada más. Puño nada más. Y los griegos los conquistaban por debajo, con la sabiduría y la inteligencia. Pero si, ¿cuántos derivados hay de que la sabiduría es más fuerte que la espada? Eso era de ellos. La pluma era más fuerte que la espada. La palabra era más fuerte que la sabiduría era más fuerte. Eclesiastés capítulo 10, vino una pequeña ciudad con pocos habitantes y le formó un baluarte. ¿Qué hace grande una ciudad? ¿Sus edificios, su extensión territorial o sus ciudadanos? Era aquí, el traqueteo era aquí. Pero vino un anciano con sabiduría. Exacto. Y no provocó la guerra. Exacto. Eso es como visión. Pues Porque visión, dime tú, si tú analizas el punto de Eclesiastés capítulo 10 y te das de cuenta que tenía que hacer un gran rey para montar baluartes y sitiarle una pequeña ciudad insignificante. Lo que estaba montando era un pensamiento. Busca la etimología de la palabra baluarte. La palabra baluarte son esquinas eran las esquinas de los edificios. De los edificios donde se montaba el guardia. Por eso es que Pablo dice columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Está hablando. Entonces, si tú buscas la etimología de la palabra baluarte es levantar un argumento en contra de un pensamiento. Levantar un argumento en contra de un pensamiento. Ese rey levantó un argumento en contra se levantó una cosmovisión en contra de esa ciudad, de pocos hombres. Si tú ves el asunto, un gran rey en contra de una ciudad insignificante no la iba a sitiar ni le iba a de eso, no. Era que había poca inteligencia dentro de la ciudad. Poca inteligencia, pocos hombres de valor dentro de la ciudad, poca conmovisión, y él trató de levantar un pensamiento en contra de ellos. Es así que trabajaban los romanos. Los griegos trabajaban también así. El término iglesia
Eclesía, eso no es una palabra bíblica, es una palabra de gobierno, política. La asamblea. Y Jesús la toma y la aplica cuando lo dice en Mateo, pero a la iglesia. ¿Por qué? Porque él toma el término de los romanos, del pensamiento romano y el pensamiento griego. Para los romanos, la cosmovisión de ellos era la conquista. Conquista. Entonces, ¿cómo ellos conquistaban? ¿Cómo podían conquistar? Fácil, Romanos usaba esta estrategia. Roma te mandaba 20 espías a una ciudad y la filtraba a la ciudad. Nadie sabía quién eran. Vestían igualito que tú. Allí estaban 1 año, 2 años y comenzaban a influenciar a la gente con el pensamiento, con una cosmovisión. Y cuando la señal se daba, pues entonces conquistaban desde adentro la ciudad. Jesús, mire, por eso es que yo le dije al principio, ¿con qué cosmovisión usted se está acercando a las escrituras? ¿Cómo tú las ves? Si las ves para ayudarte a pasar a salir de una necesidad, o las ves como el reino la está mirando, como son reales. Igual que los griegos. Los griegos hacían sus iglesias frente a la puerta de la ciudad. Allí eran las reuniones de iglesia. ¿Quién era la iglesia? Bueno, eran los gobiernos, la asamblea de gobierno, el juez. Ahí en la misma puerta de la entrada de la ciudad. Ahí se traían todas las necesidades de la ciudad. Ahí se traían las necesidades del pueblo, la jurisdicción, la política, el comercio, todo. Y la decisión última que se tomaba de lo que iba a pasar en la ciudad era en esa puerta. Por eso es que Jesús entonces dice, yo, las puertas del Hades, las puertas del infierno, no van a prevalecer contra mi iglesia. Porque mi iglesia la va a gobernar otro gobierno. Ni es Roma ni son los griegos. Yo. ¿Están entendiendo? Amén. ¿Cómo es que el reino entonces viene y desbarata toda cosmovisión que esté en contra del reino de Dios? Todo lo que no vaya de acuerdo al reino de Dios en tu vida, no en el mundo, en nosotros, es desbaratado. Porque el reino tiene una característica, y es que donde quiera que vaya y donde quiera que penetre, hay cambio. Hay cambio. Hay transformación. Estamos entendiendo entonces todo esto. Ahora usted entiende un poquito a Pablo. Un poco, porque Pablo es muy difícil de entender. Muy difícil de entender. A menos que tú vayas al mismo nivel de él en el espíritu. Entonces lo puede, por lo menos, ya yo sé lo que Pablo quiso decir, ya yo sé lo que Pablo pensaba. ¿Me entiendes? Entonces, su convicción y su creencia, los celos, provocaban que él tenía esa convicción, los celos religiosos provocaban entonces que él persiguiera a la iglesia, los metiera en la cárcel, los matara al final. Él pensaba entonces en su errada cosmovisión que estaba haciendo entonces lo correcto. Qué tremenda enseñanza para nosotros hoy que somos líderes y que estamos al frente de alguna persona o en la casa, en el trabajo o algo. El peligro de tener una cosmovisión errada. Porque aunque sea errada y tú sabes que es errada, pero ya eso está establecido tanto en tu mente, que aunque tú digas aleluya, gloria a Dios, y cayó la unción y se manifestó y caíste 3 días bajo el Espíritu Santo, cuando tú te levantas de ahí, a la media hora o a los 2 minutos, vuelve el mismo pensamiento. Por eso es que Romanos capítulo 12 dice, transformaos. Y eso no es algo que ocurre de la noche a la mañana, es un proceso de transformación diaria. Y Pablo nos enseñó en Corintios que esta transformación es por ver a Cristo, el espíritu de la palabra. No la Biblia. La Biblia no cambia a nadie. No. Es la palabra. Porque las cárceles estuvieran vacías y el Papa estuviera transformado. La ley todos los días. El ateo la ley para negarla. El drogadicto la ley. Pablo Escobar tenía una y mataba a la gente. Porque la Biblia no transforma a nadie. Pero el espíritu de la palabra que está en la Biblia sí cambia. Amén. Pablo lo dijo, mirando como un espejo la gloria de Cristo. Somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen de aquel que yo veo en el espejo, que no soy yo, Él. Es el espíritu de la palabra, no es la letra la que cambia. Las cárceles están llenas
de niños que se criaron en cuna oyendo la palabra. Y es verdad, la palabra un día hace su efecto, como la hizo en cada uno de nosotros, como la hizo en mí. Hace su efecto, viene el pensamiento, el mismo espíritu la toma y te la hace acordar. Y te trae el texto que te leía tu mamá o tu papá o el vecino. Y te lo trae, es verdad, seguro que sí es verdad. Y no puedes dejar de hablar la palabra, no puedes dejar de leer la Biblia, no la puedes hacer. Pero ese libro negro, abierto en el Salmo 23 todas las noches, no pasa nada. Hasta que ese libro negro usted no se lo coma, como Ezequiel y Juan, y se te meta por dentro, no hay cambio. Porque el libro negro es dulce aquí, pero cuando pasa de aquí es amargo. Por eso los apóstoles decían, qué palabra fuerte. Usted ve cómo va cambiando inmediatamente el Espíritu Santo, como comienza a confrontarte. Ok, déjame darle algunas definiciones aquí, para que usted entienda entonces cosmovisión. Bíblica. El mundo tiene su cosmovisión, pero estamos hablando de una cosmovisión del reino, bíblica, la bíblica. El término cosmovisión tiene su origen en Alemania. Se llamó Weltanschauung, así es que se dice en alemán. Weltanschauung, en alemán. Y esa palabra Welt significa mundo. Y Anschauung es mirar, observar, ver. Eso fue en el 1840, 3 siglos. Por un alemán, eso fue inventada por un alemán. Se cree que fue el filósofo alemán Wilhelm Dilthey en el siglo XIX al XX, que creó esa palabra nueva, dándole el significado de cosmovisión. Cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión entonces? Según Michael Palmer, en su libro Elementos de la Fe Cristiana, la define de la siguiente manera. Es un grupo de creencias y prácticas que se definen de la manera como una persona aborda los temas más importantes de la vida. Una cosmovisión entonces es cómo tú ves el mundo, cómo tú lo ves. Eso es una cosmovisión. Ok, ¿cuál es entonces la importancia de la cosmovisión sana, cristocéntrica? ¿Cuál es la importancia? Número 1, como sistema de creencias trata de explicar lógicamente el mundo alrededor. Usted tiene que tener, si usted es cristocéntrico, usted estudia la Biblia, usted lee la Biblia, usted viene a esta iglesia, usted tiene que tener una respuesta lógica al mundo que está afuera. Amén. Una respuesta lógica. Yo le voy a dar algunas preguntas que el mundo le puede preguntar a usted, o que se está preguntando. Es más, olvídese de afuera, aquí dentro hay gente que todavía no sabe de dónde es que viene. Y tú necesitas tener una respuesta bíblica, lógica, para darle respuesta a esa clase de gente. Entonces, cuando tú predicas, cuando tú enseñas y tú mezclas las dos cosas, tú tienes que tener una respuesta contundente, lógica. Y tú tienes que pensar que aquí hay 800 personas que tienen su propia cosmovisión. Aquellos que todos te dicen amén, tú los coges al tú a tú y no entendieron nada. Hay una encuesta que se hizo hace muchos años de las iglesias, y es que le llaman el 80-20. 20 son los que hacen todo, 80 la iglesia no hacen nada. Eso hay que transformarlo. Aquí en la web mapean los baños, predican, o van a los hospitales, van al 20%. El hombre orquesta. El hombre que eso hace de todo. Siempre está el líder que está al frente. Tú haces una invitación, ahora ellos son los que aparecen. Tú haces una de estos países, ellos son los que 20 veces. Eso es una estadística que eso ha pegado, mira, ahí, al punto. Y el 80%, o son visitantes, o son hijos de cristianos. Esos son los que... Son simplemente simpatizantes. Simpatizantes, los que van al circo. A ver cómo el payaso baila. Pero nunca preguntan cómo el payaso es. Estamos entendiendo que cada uno entonces tenemos una cosmovisión y venimos con una cosmovisión de una cultura. Cada uno tiene diferentes culturas. México, República Dominicana, Puerto Rico,
Dominicano. República Perú. Número 2, ¿por qué es que la cosmovisión entonces es importante que nosotros tengamos una cosmovisión sana, cristocéntrica? ¿Por qué? Porque ella busca poner respuestas coherentes a los temas más profundos de la vida. ¿Cómo cuáles? Nuestro origen. Si viene un ateo y te dice, Dios no existe, porque todos nosotros podemos adorar aquí y alabar, porque entre la reunión de los santos hay algo especial. Pero cuando tú tienes que enfrentar la realidad de la vida con una cosmovisión que va en contra de toda tu cultura, de todos tus principios, de todo lo que tú aprendiste en la escuela bíblica, de todo lo que tú aprendiste en tu casa, cuando tú te enfrentas a esa persona, porque es que eso es una realidad. Yo quiero que ustedes entiendan eso. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Que nosotros tenemos que tener respuesta para esta gente. O sea, en otras palabras, tú tienes que ser un apologeta. Y la apología tiene dos definiciones. Una es defensa original, eso es por asignación. Una defensa, tú defiendes, cualquiera defiende. Pero bíblicamente es la defensa de nuestra fe. No defender la fe en sí, sino los conceptos de la fe. Entonces, ¿qué yo lo que quiero decir es que usted tiene no que defender la fe, sino la doctrina de la fe, los conceptos de la fe. Defenderlo, saber el origen. Si te preguntan, ¿de dónde usted viene? Usted tiene respuesta para eso. ¿Sabe usted llevarlo bíblicamente sin tener que gaguear? Ajá. Wow, man, yo vengo de Dios. Ajá, dímelo. Sí. ¿Cómo tú sabes que tú vienes de Dios? Entonces nos arreguindamos del texto bíblico porque el Espíritu Santo nos ayudará cuando nosotros no podamos decir nada. Él nos va a defender. ¿De dónde venimos? Nosotros tenemos que tener entonces respuesta. Usted tiene que conocer Génesis 1:26, 27 y 28. Otra cosa que aprendí, y es bíblico. El mayor mensaje que tú le puedas hacer a alguien es tu ejemplo, tu testimonio. Amén. Eso es lo importante. Tu testimonio. Es el espejo. Tu testimonio. Cuando esa persona comienza a ver a Cristo en ti, el amor de Cristo manifestado en ti, hasta el corazón más incrédulo del mundo comienza a pensar, este hombre es diferente. Es sabiduría, es poder entender. Porque nosotros, como evangélicos, creemos que tenemos respuesta para todo. Como yo tengo a Dios, tengo respuesta para... No tenemos muchas veces ni respuesta ni para nosotros mismos. ¿Me está entendiendo? Porque estamos limitados, acuérdate, nuestra mentalidad es limitada. Y sin Dios es peor. ¿Me están entendiendo? Pero nosotros tenemos que tener una respuesta contundente a las preguntas que el mundo hoy se está haciendo. Nuestras escuelas están llenas de estudiantes cogiendo clases de la evolución, ateísmo, donde están negando la existencia totalmente de Dios, y hasta películas se han hecho en contra de ese movimiento. Dios no está muerto, fue una película que se hizo para contrarrestar ese pensamiento. God not dead. ¿Me están entendiendo? Tenemos que tener respuesta. Tenemos que llevarlo bíblica. Oye. Mira lo que nos pasa a nosotros, Pedro. Nosotros sabemos tanto que queremos convencerlo con nuestra propia sabiduría. Y no hay cosa más poderosa que la palabra de Dios. Llévalo a la palabra de Dios. Llévalo a la verdad y léesela. Él no entiende ni papa de revelación. No entiende las cosas del Espíritu, el hombre natural. No puede entenderla, por más que tú se las expliques. ¿Estás entendiendo? Entonces tenemos que tener respuesta para la gente que está preguntando de dónde yo vengo. Nuestros hijos, ¿de dónde venimos? Hay que llevarlo a la Biblia. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Y Génesis capítulo 2. Llévalo allí bíblicamente. Muéstrale las escrituras. Muéstrasela. Háblasela. Ella no miente. Por eso dije al principio que una cosmovisión no puede cambiar un principio bíblico, pero un principio bíblico sí puede transformar a una cosmovisión errónea. ¿Usted ve? Pregunta como, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué yo hago aquí en la tierra? Hasta usted se ha preguntado eso.
Para que usted está calladito, tranquilo, con corbata y chaqueta y zapatos nuevos. ¿Ah? Pero usted muchas veces se ha preguntado, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? ¿Y cuál es mi propósito? ¿Para lo cual? ¿Qué es lo que yo estoy aquí? Usted tiene que tener respuesta para eso. Efesios, capítulo 2, verso 10, para su alabanza gloriosa. Génesis, capítulo 1, verso 26, que nos dice, por lo cual yo estoy aquí. Allí te lo dice claro, para gobernar en la tierra, para establecer el reino. Allí te lo dice el propósito. Ese es el propósito eterno, la cual Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, para gobernar. Pero usted tiene que tener esas respuestas bíblicas. Sobre la moralidad, usted tiene que tener respuestas. Por ejemplo, para algunos la moralidad es relativa y para otros es absoluta. El posmodernismo lo que trajo fue eso, que todo es relativo. Todo es relativo. Todo es relativo. La verdad es relativa, cada uno, tú tienes una verdad, tú tienes la otra, tú tienes aquello, tú tienes una, eso es verdad también. ¿Cuál es tu opinión? Esa cosmovisión es verdad, matar a la gente, eso es verdad. Hasta el sexo. Sí, el sexo entre mujeres y yo, eso es una verdad. La El homosexualidad. sexo fuera del matrimonio. ¿Tú crees que el sexo fuera del matrimonio es verdad? Eso es verdad para ti. ¿Para ti no? Ah, pues está bien, tú estás bien y tú estás bien. Matar a alguien es malo para ti y para ti es bueno, pues tú estás bien y tú también. Entonces tenemos una mentalidad dentro. Mira, el mundo está pluralizado completamente. El mundo tiene una división increíble. Eso no saben ni lo que creen, ni para dónde van, nada. Pero estamos hablando aquí dentro, aquí. Un dualismo tremendo. La gente no sabe si son salvas o si perdieron la salvación. Y quieren, O hacer, sí. y quieren hacer pacto con Dios. Y hacen, entonces, y tienen un dualismo. O sea, tienen una mentalidad dividida dentro de nuestras congregaciones. Eso lo estamos viendo. Por ejemplo, y yo le voy a decir una cosa. Nosotros tenemos que estar tan fundamentados en la palabra de Dios. Y vuelvo y se lo repito. Los principios de Dios son eternos. Y no importa si es en Asia, en África, el mismo principio es aplicable. Porque es un principio eterno bíblico. ¿Me están entendiendo? No es que en Estados Unidos eso es bueno y en Asia eso es malo. No. La Biblia no es dualista, la Biblia no se divide. La Biblia es la verdad absoluta, establecida desde antes de la fundación del mundo y revelada hace 2000 años. Pero para todas esas preguntas, la Biblia tiene respuesta. Pero la respuesta que tú y yo tenemos que dar es una respuesta basada en la Escritura. La escritura, exactamente. No podemos dar respuesta de lo que yo pienso del texto. El texto dice que beber es bueno porque Pablo... No, eso es lo que yo estoy pensando. ¿Cuál era el contexto o el trasfondo que se estaba viviendo en ese tiempo? Una de las cosas que dije ahorita, que a veces nuestra cosmovisión interna no es coherente con lo que nosotros hablamos y hacemos. Sí. Tú por dentro, yo por dentro estamos creyendo, chacho, el ron es pecado. Y por fuera, posiblemente estamos diciéndole a otro, dátela. ¿Usted me está entendiendo? O al revés. Sí. Por dentro estamos pensando, brother, la Biblia dice que eso es pecado. La Biblia dice que el tomar mucho vino. La Biblia dice que el que mira el vino rojiciendo. Y todo eso lo creemos por dentro. Pero por fuera lo apoyamos. No sabemos dónde es que estamos. No tenemos el poder o la valentía de confrontar ciertas realidades. Esa pregunta, eso es tremenda. Porque eso nos lleva a nosotros a pensar, ¿qué yo estoy apoyando? Bíblicamente, bíblicamente. No cultura. Acuérdate que ya les dije que un principio no cambia por la cultura ni nada de eso. No. Las culturas son transformadas por la palabra de Dios. Usted ve todas las preguntas que usted tiene de su enfoque interno. Todo eso está ahí. Es más, te voy a decir una cosa. Puede ser cualquier predicador y te puede traer una enseñanza bíblica. Y tú por dentro tienes preguntas contra todo lo que él dijo. Argumentos. Sean buenos o sean malos. ¿Por qué? Porque tú traes internamente una cosmovisión personal. Es verdad. Otra de las respuestas que nosotros tenemos que tener, aparte de todas esas, es la pregunta que hoy en día usted le pregunta, por ejemplo, a 10 jóvenes, 8 no sabe quiénes son. 10 jóvenes, 8 no sabe quiénes son.
ellos no saben si son mujer Extraterrestre. o si son hombres. Ay, sí. ¿Cómo? Para que ustedes lo sepan. ¡Wow! Miren eso. Es más, nuestras casas, que tenemos hijos. Gracias a Dios por nuestros hijos. Nosotros Que están sirviendo. le metimos palabras, que cuentos, de todo le hemos metido. Pero nuestras iglesias están llenas de jóvenes que no saben quiénes son. No, todavía no tienen identidad. Se están preguntando, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿O soy un hijo de Dios? ¿O soy una criatura que he nacido de nuevo? No saben. No tienen principios de orientación. No saben. Y han escuchado cuántos mensajes. Y todavía hay gente que esta pregunta no la saben responder. Y también se la están haciendo. ¿Quién soy? ¿Soy un hombre? ¿Qué respuesta tú tienes para esa gente? Si un hijo te sale con esa respuesta. Ay. Ay, mi madre. Yo estaba orando los otros días y todo esto me venía. Si un familiar mío me viene, un hijo, una hija, me dice, papi, yo sé que tú me has criado en el Evangelio y tú me has dicho que Dios me ama, pero yo me siento como que... ¿Estamos preparados? Ay, sí. ¿Usted ve? ¿Usted ve cómo es que Dios nos está llevando? ¿Sabe que Jesús tenía respuesta para todo? Y tú sabes que la Biblia tiene respuesta para todo también. Así es. Amén. Para todo. El problema es que nosotros no lo sabemos. Entonces las respuestas que damos, las estamos dando de nuestra razón. De lo que yo pienso, de lo que me enseñaron, de mi cosmovisión, de cómo yo veo la vida. Y según cómo tú ves la vida, así tú le vas a responder al otro. Y no necesariamente es la respuesta de Dios. Y no es la respuesta de Dios. Para esa. Porque tú la estás dando desde tu propia cosmovisión, de lo que tú estás imaginando, del lente que tú tienes. No hay cosa peor que eso. ¿Me están entendiendo, José? Tú estabas diciendo de este problema, pero ¿qué hacer que nosotros estamos confrontando eso diario en las escuelas? Ujú. Porque Las escuelas. muchos maestros de nuestros hijos son gays. Ujú. Entonces, lamentablemente, los niños te preguntan, Ujú. ¿entiendes? No solamente los maestros, también hay niños. si ellos no me preguntan, hay yo le ya digo. muchachos ya que están. Yo le tengo que decir, mira, este muchachito es un pajarito. Mira lo que dice la Biblia acerca de esto. Exacto. ¿Por qué? Porque como yo no sé lo que va a decir el maestro en la clase, yo no estoy ahí 8 horas, o en el caso de mis hijos, casi 10 horas, 10 horas. en la escuela, yo tengo que sentarme y hablar con ellos Exacto. abiertamente. O sea, antes de que vengan otros a decirle, yo tengo que decirle que estamos viviendo en un mundo donde para ellos es normal Ujú. este tipo de conducta. Y tengo que decirle, mira lo que dice la Biblia. Ujú. ¿Por qué? Porque, como tú dices, criamos nuestros hijos, le hablamos del Señor, le hablamos la palabra, pero ellos un día tienen que tomar la decisión por Dios. No la podemos tomar nosotros por ellos. ¿Entiendes? Le decimos, y le decimos las consecuencias. Mira, la Biblia dice, si tú haces esto, te va a ir bien. Si haces esto, Ujú. te va a ir muy mal. Así mismo. Entonces, pero son cosas que estamos confrontando a diario. Son cosas que como hombres de Dios nosotros tenemos que prepararnos, porque esa gente va a venir aquí. Eso es lo que yo iba a Bueno, preguntar ahora. ya muchos quizás están aquí. Es que están. ¿Entiendes? Aceptar. Entonces, pero ¿qué vamos a hacer Pero nosotros? Porque muchas veces nosotros tenemos, Están vigilando. ¿cómo te digo? Quizás tenemos demasiada enseñanza, pero en la hora de poner en práctica Ajá. lo que tenemos que decir, no queremos bregar con la situación. Ujú. Entonces lo que queremos es rápido, vamos a echarle al diablo afuera. Sí, vamos a echar diablo afuera. Es verdad. Y entonces no estamos trabajando Ujú. con la persona, y muchas veces lo que hicimos fue echar a la persona afuera. Ujú. Y se fue con el diablo. Ujú. ¿Tú me entiendes? Lo que queríamos era echar el diablo afuera, pero se fue la persona. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a enfrentar una situación en un mundo como seguimos siendo iglesia? Ujú. Queremos mantener nuestros principios, pero tenemos que hacer frente a esto con amor, Ujú. porque Dios los ama. Ujú. Y el deseo de nosotros es que se salven. Exacto. Por eso es que lo que estamos hablando es de tener una cosmovisión cristiana, cristocéntrica. Porque si nosotros tenemos como cuerpo de Cristo una cosmovisión
cristocéntrica, entonces podemos hacer eso. Porque vamos a basarnos en el amor. ¿Cómo yo puedo tratar a mi prójimo que piensa diferente que yo? Oye lo que le voy a decir. ¿Cómo yo puedo o cómo yo trato a ese vecino mío que está en desacuerdo con todo lo que yo creo? A ese testigo de Jehová. Exacto. O no testigo de Jehová. Cualquier persona. Cualquier evangélico. Oye, cualquier evangélico cristiano que está en contra de lo que tú crees como cristiano. ¿Usted ve? ¿Usted ve que somos confrontados siempre? Jesús, cuando llega, confronta todo el intelecto y todo el pensamiento fariseo que ellos tenían, porque ellos creían que eran los cheches de la ley. Nosotros tenemos la ley, nosotros somos los cheches. Nosotros no la sabemos. Aquí mandamos nosotros somos el gobierno. Pero cuando llegó el cumplimiento de la ley, que era Cristo, Jesús la llevó un poco más arriba. Y por el celo religioso, como el apóstol Pablo, comenzó la persecución. La iglesia desde un principio tuvo un solo origen. Tuvo 12 apóstoles enseñados por Cristo. Pero a partir de ese momento, ¿cuántas iglesias no se han levantado? ¿Cuántas sextas no se han levantado? ¿Cuántos concilios no se han levantado precisamente por lo que ustedes han enfocado? Porque aún los mismos teólogos, la gente más estudiosas, a veces son los primeros que tienen diferentes puntos de vista doctrinal. Y por eso precisamente que hay tantas denominaciones y tantas iglesias en el mundo. Porque cada persona quiere ver las cosas a su manera. Cada persona juzga las cosas a su manera. Hay una canción así, ¿verdad? No estamos hablando de creyentes que apenas leen la Biblia. Estamos hablando de personas que estudian, que viven estudiando, escudriñando la palabra. Sin embargo, tienen criterios muy separados, muy diversificados en cuanto a la aplicación exacta de ellos a juntarse y decir, vamos por esta misma línea todo el mundo. Exacto. Entonces es un problema del ser humano, no es un problema de Dios. No, Dios nunca ha tenido problema. Es un problema del ser humano. El reino nunca ha tenido problemas, son los que están ahí dentro. Exactamente. Entonces, eso es lo que ustedes diciendo, ustedes están diciendo, eso desde el principio ha existido y va a existir siempre. Solamente en el Señor, gracias a Dios que el Señor nos ama tanto y que las pequeñeces que no son vitales para el Evangelio, Él no lo va a tomar en cuenta. Y por eso es que la iglesia de Jesucristo es una iglesia. Jesús, eso es verdad. Jesús estableció un principio en el mismo borde del Calvario. Allí en el Getsemaní, Él hizo esta oración. No te pido que los quites del mundo. Te pido que los guardes. Del mundo, del cosmos, del sistema. Escucha, pero también te pido que se amen. Wow, qué clase de oración. Qué oración tan poderosa. No me los quites de ahí. Líbralos que el mundo no me le haga daño. Los que me diste. Esa oración incluyó a nosotros y también los que van a ser salvos por el mensaje de ellos. O sea que Jesús estaba intercediendo por sus discípulos y por ti. Amén. Por el mundo. Y por lo que viene. Dispensaciones completas las corrió con una sola oración. Y te pido, Señor, que sean uno, como tú y yo somos uno. Qué corta oración. Una oración corta, Sencilla. cortita, sencilla, pero poderosa, que marcó todo el imperio. Porque el imperio de aquella época y toda esa gente romana y religiosa decían, esta gente han trastornado el mundo, tienen un solo pensamiento, se aman unos a los otros, tienen las mismas cosas, piensan como él pensaba. Y algo que hacía la diferencia de esa iglesia era el amor. Ese es el testimonio que yo tenía. Era el amor, la unidad,
Uno de los problemas más grandes, de las necesidades más grandes que tiene el ser humano es la necesidad de interrelacionarse. De ahí nace el carácter de la persona. Nadie nace con carácter, el carácter se forma. El carácter se forma. Por eso la persona, es como, ese pensamiento lo tenían los mismos griegos. El pedagogo, ¿quién era el pedagogo? El pedagogo era el ayo. La palabra pedagogía, Pediatra, el pedagogo era el esclavo que llevaba el niño a la palestra, a la didascaleia. Entonces, ¿qué busca hoy día la pedagogía? Formar el ciudadano que necesita el entorno que vivimos. El entorno que vivimos. Por eso, la necesidad del ser humano es interrelacionarse. Y una de las palabras más fuertes que dice la palabra es: estimulémonos al amor y a las buenas obras. ¿Qué es estimularnos? Necesitamos hacer esto que estamos haciendo ahora, estimulando. Nos estimulamos al amor, nos estimulamos al estudio de la palabra, nos estimulamos a la fe. Y enfocamos y visualizamos y traemos a la conciencia clara las necesidades que tiene el mundo, nosotros y nuestra comunidad inmediata como creyente. Y porque es como los religiosos de aquel tiempo. Tú estás hablando de los fariseos. A la hora de la verdad, todos pertenecen al judaísmo. Pero a la hora, en el momento que no había que defender el judaísmo desde otra unos eran saduceos, otros eran fariseos, otros eran celotes, el otro era, qué sé yo, no sé ni qué. Hasta los esenios formaban parte del traqueteo ahí. Pero a la hora de defender, pasa como pasó en el año 300 y pico con los macabeos. No eran del linaje, no eran del orden de Sadoc. Nunca ejercieron el sumo sacerdocio, pero a la hora de defender, cuando Antíoco Epífanes le quitó el templo y todas esas cosas, unió todo el judaísmo y entre todos hicieron una orden y retomaron el control del templo. Por eso es que cuando nosotros tenemos una cosmovisión sana, saludable, cristocéntrica, nosotros nos tenemos que preocupar, o nos preocupamos, de tomar en cuenta las cosmovisiones de los demás, para así poder nosotros entonces alcanzarlo para el Evangelio. Nosotros no estamos con un contraataque, porque ellos piensan diferente que yo voy a atacar. Ese no es tu trabajo, atacar. No, es amar. Amén. Te amo tal como tú eres. Entonces él le fundamenta la palabra. Y le hablo la verdad. ¿Entiendes? Un problema que hay con la homosexualidad y nosotros los cristianos, yo se lo explicaba a uno de los hijos míos, yo le decía, tú tienes que separar. Él tenía como mucha ira con los homosexuales. Digo, tú tienes que separar la homosexualidad del homosexual. El homosexual es una persona y Dios la ama. Ahora, Dios no ama la práctica, lo que ellos practican. Entonces, uno tiene que tener cuidado, porque cuando tú vienes a ver, tratando de atacar la homosexualidad, lo ataca a la persona. Maltratando al homosexual. Y eso no es amor. ¿Entiendes? Entonces, y cuando Dios me ministró eso, al lado de mi casa hay una muchacha que ella vivía ahí al frente y ella está ahí con su mundo, con su marido o su esposa. y yo un día, cuando Dios me entendió, yo dije, ven acá. Yo esa muchacha la veía y yo, esta muchacha aquí está besándose con esta, qué desagradable que yo. Y cuando Dios me ministró eso, yo fui donde ellas dos. Y le dije, y la saludé, qué sé yo qué. Digo, ¿podemos conversar un ratito? Sí, empezamos a hablar. Y digo, ¿por qué ustedes son homosexuales? Me contra ella y ella, yo nací así. ¿Tú naciste así? Wow. Me dice, sí. Y a la otra me dijo, no, un problema que tuvo, que sé yo qué, que yo no quiero saber de hombre. Empezamos a hablar. Y digo yo, no se sientan mal, yo es lo que quiero hablarle a ustedes de lo que yo creo. ¿Podemos entrar en una? Sí, no hay problema. Entonces yo empecé a hablarle de lo que decía el Señor y el propósito por el cual Dios creó un hombre a una mujer. Entonces le puse un ejemplo. Digo, mira, uno de los propósitos principales era que el hombre se multiplicara. Ahora, déjame hacer un ejemplo de ustedes dos. Digamos que Dios lo creó a ustedes dos
¿verdad? De primero. Yo le digo a ustedes, multiplíquense. Ponte a pensar. No hubiera mundo. Porque ustedes no se pueden multiplicar. Ustedes quieren multiplicar con los hijos de otros. ¡Wow! Nunca lo había visto de esa manera. Ahí están todavía, pero la semilla está sembrada. Exacto. ¿Tú me entiendes? Exacto. Entonces, y siempre la veo, si tengo que darle algo, la Claro. hago, no sé yo qué, pero le sembré la semilla. Déjenme lo Ya le decir. hice entender a ellos que ellos no estaban envueltos, porque ella entendió, digo, yo no creo que nadie sale, que nadie nace así, que eso es otra cosa, que quieren empujarnos la Sí. sociedad, las escuelas, que ellos nacen. Los canales de aquí, televisión están llenos de eso. ¿Tú me entiendes? Tú vas a los canales. Entonces, hay otro grupo de cristianos que emocionalmente se han atado tanto que entonces defienden la homosexualidad. Sí. Ese es otro problema. ¿El problema? Que son homosexuales Eso está también y fuerte. dicen que son cristianos. Entonces, ¿tú me entiendes? Entonces, eso es un lío, porque entonces tú le estás llamando que no es pecado a lo que Dios A lo ya que llamó Dios, como exacto. pecado. Por eso uno tiene que saber dónde que uno está parado, qué Exacto. dice la Biblia, Exacto. y pedirle, Señor, dame sabiduría para no Para no hablar caer. lo que yo pienso. Sí, sino lo que yo pienso, sino lo que dice la Lo que Biblia. dice la Biblia. La Biblia tiene esa respuesta Están y ahí. tenemos que saberla. Hay que amarlos a ellos, definitivamente. Tú sabes, con mi esposa trabaja una muchacha que ella es lesbiana y eso no ha cambiado el que nosotros la amemos, la tratemos y siempre le sembramos la palabra. Muchas veces se va llorando porque fue tocada. Y últimamente ella misma confesó a mi esposa, le dice que, ay, ya no me gusta ni que me toquen. Porque la palabra es una semilla que tú nada más lo que tienes que sembrarla. O sea, yo no puedo producir el cambio. ¿Usted me entiende? El problema de nosotros es que nosotros queremos cambiar a la gente. Persona. Es que Yo eso es quiero- imposible. Yo quiero No coger es a una la cosa persona y que- cambiarla. Yo no puedo cambiar a la gente. Pero yo puedo amarla como es. Como no es. amar lo que hacen. ¿Sabe? Uno tiene que plantar el principio cristiano. ¿Sabe? Nosotros siempre le dijimos a ella, pero uno no puede detener de sembrar la semilla. Porque un día uno no sabe qué cambio va a hacer esa semilla. O sea, uno a veces lo que hace, mira, ahí sigue con lo mismo, se la lleva el diablo. No, ¿sabe? Uno tiene que seguir sembrando. Como nosotros como iglesia, Debemos hacerlo. que tenemos este problema encima, en nuestras comunidades, muchas veces en nuestras familias, porque y nosotros como que queremos como que tapar que no sucede nada, Pero está y sucediendo. no lo queremos enfrentar con amor primero, porque el problema es que no es que prediquemos de amor, es que mostremos mostremos el amor. manifestemos. Porque yo le he escuchado tanto de gente y hablando de amor, pero de ahí se baja. Y 2 galletas. Sí, ¿Tú me entiendes? Entonces, Por eso ¿sabes que qué? eso es lo que estamos hablando, No es el efectivo. principio que estamos ¿Tú me hablando. entiendes? No es efectivo. ¿Sabes? Yo pienso que es tiempo de quizás detenernos de hablar de amor y hacerlo. De quitando la máscara. Sí, y Y hacer lo que actuar hay que como hacer es. en amor. Exacto. ¿Entiendes? Supone, si nosotros no amamos a alguien que está aquí sentado en la iglesia, no me venga a decir que usted va a amar a otro que lo va a traer para acá. ¿Entiendes? O sea, esto es algo que empieza por nosotros hoy aquí. Si el mismo Dios dice claro que amemos a nuestros enemigos. A nuestros enemigos. Imagínate, el enemigo, imagínate como un enemigo. Dice, haz con quién, haz con tu enemigo, dale a tu enemigo, no un hermano, a tu enemigo, dale, al que nunca te va a pagar. Lo dice así la Biblia, lo dice. A ese tiene que, a ese que. Entonces, Mira, la gente que está en contra de esto piensa así, mira lo que piensa, mira. La gente que no tiene esto presente que nosotros estamos hablando, de una cosmovisión sana, de tener todos esos principios bien establecidos, esa claridad, cómo enfrentar esa situación. Esta gente no reconoce que el que está escuchando no comprende ni entiende el mensaje del Evangelio. ¿Entendieron? No entiende. No comprende. ¿Por qué? Porque esta gente, ¿sabes lo que dice esta gente? Mira lo que dice esta gente. Número uno, no reconoce que el que le está escuchando no entiende nada. Tú tienes que entender eso. Que no entiende nada. Otra cosa es que creen que una información básica o de la sociedad acerca de la cultura es suficiente sin tener que restarle más tiempo al Evangelio. Sí. Mira lo que esta gente hace. O sea, ellos ponen más importante
como dice José Negro, no es que la predicación es mala, pero le damos más énfasis a la predicación A la persona. que a la persona y el manifestar el amor, sacar tiempo con ellos. Eso tú hablaste anteriormente, Ajá. era, yo creo que lo más sencillo y lo más fácil, yo creo que es el testimonio. Yo creo que con el testimonio es lo más importante de una persona, porque el testimonio es que hace llegar, la gente puede ver a Cristo en la persona. El testimonio es muy importante porque muchas veces hablan una cosa, se paran al frente, hablan una cosa, y yo me he tomado con mucha sorpresa, que yo digo, me habló de eso y yo volteo por ahí y yo veo, ¿sabes? Otra cosa. Entonces, pero yo no, ¿sabes? Como uno no está enfocado en el hombre, tú sabes, porque si yo voy a verle, me voy a enfocar en lo que ha hecho la persona, lo que está haciendo, también va a flaquear mi fe. Entonces yo lo que hago, yo simplemente, me enfoco en Dios, me enfoco en Jesús. Porque ese es el autor y el consumador. Nosotros nos tenemos que enfocar en la fe. Entonces, porque muchas veces, claro que Dios lo puede usar que está al frente, pero a veces tú te das la sorpresa con un testimonio malo. Entonces yo digo, bueno, me está predicando del amor, me está predicando del matrimonio cuando yo veo un matrimonio, o me está predicando de finanzas cuando yo lo veo desbaratado. Tú sabes, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que uno tiene que, bruta. yo creo que uno tiene que predicar de lo que está viviendo. De lo que está viviendo, Eso es verdad. de lo que pueda, lo más, yo creo para mí más importante, el testimonio es importante, porque cuando la persona tiene el testimonio es porque ha entendido el mensaje, ha entendido que Dios vive en él y está siendo transformado, porque también somos transformados día a día, cada día, porque nunca vamos a dejar de crecer. Siempre hay algo que aprender. Yo creo que en Proverbio la sabiduría es mejor que escuchar que hablar. Entonces uno escucha todo lo que uno pueda y después uno habla, ¿no? Entonces yo creo que para el punto también es muy importante. Yo he visto, porque me he topado con muchas sorpresas. Y yo siento que yo no estoy comentando, pero el testimonio es muy importante. El testimonio de una Por eso persona. una cosmovisión sana, clara, usted la tiene que tener y ser sensible a las cosmovisiones que tienen los demás. Amén. Amén. Ser Eso es muy sensible a las importante. cosmovisiones que tienen los demás. La cosmovisión, nosotros tenemos que entender que ella abarca también todos los temas que ustedes han tocado, los abarca. Todos. Señor. Pero nosotros tenemos que conocerlos. Si nosotros no los conocemos, nosotros nunca podemos defender una fe que no tenemos. Y cuando tú te encuentras con esas clases de gente, ¿qué respuesta tienes tú para una persona que está hablando mal de ti, mal de los tuyos, y está pensando en contra de lo que tú piensas? Bendecirlo. Cristo te ama. No, bendecirlo. No, es fácil bendecir. Pero necesitamos, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que necesitamos respuesta, porque yo le puedo decir, varón, yo te bendigo y te abandono. Sí. Pero ¿qué respuesta contundente tengo yo para responderle esa pregunta? O darle respuesta a todo eso que me estás diciendo. Exacto, hay gente que comienza un tema contigo. Háblame de Dios. Sí. Por ejemplo, Sí. un tema, y tú comienzas a hablarle de Dios y como que cambian, se airan. ¿Verdad que sí? Y cuando tú ves eso, pues usted es inteligente. Seguro que usted es inteligente. Sí, yo que- Yo le he dicho a ellos, continúa hablando otro día. Al otro día vienen a preguntarme, mira, me dejaste a mí con dudas. Pues fue que yo vi una actitud de defensa. Una actitud, ¿sabes? Una actitud de defensa que podíamos pasar un bochorno, una vergüenza donde estábamos. ¿Me están entendiendo? Que ese no es el momento de Mira, yo reprendo al diablo. No. Se mete en ese problema. No, Ok. Porque a veces la persona se piensa que porque tiene una autoridad, no. Exacto. Tranquilo, le hace a Proverbios para que lo Exacto. Tranquilo. Ya nosotros hemos entonces plasmado las diferentes cosmovisiones que la gente trae a la iglesia, que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, eso es una cosmovisión. ¿Cómo tú ves el mundo? ¿Cómo la gente que te rodea, aún estando 20, 30 años en el Evangelio, qué clase de mentalidad, qué cosmovisión los mueve? ¿Con qué lente ellos ven a la gente, a su familia, al vecino, a la predicación? Los lentes que usted tiene. Los primeros lentes que usted recibe, los recibe en su hogar. En su hogar. En la familia. La familia
son los primeros en influenciar nuestras vidas. De ahí comienza usted a tener su primera cosmovisión de cómo tú piensas el mundo. Desde tu hogar. La familia entonces influencia en la cosmovisión que nosotros tengamos. Ella puede darte una información de Dios, pero no, y puede ser errónea. Oyen esto. Todo esto es parte de esto. Ella te puede dar información de Dios, pero esa información puede ser errónea. De ahí es que en la casa, en nuestros hogares, fue que comenzamos a oír de Dios. De Dios. Pero la información puede ser errónea. Muchos de la información que tenemos de Dios, la tenemos, como dije, de nuestra familia. La familia entonces te enseña cómo interpretar al mundo. Mi hijo, ¿usted se acuerda de eso? Cuidado con el vecino, que el vecino es un ladrón. Entonces ya usted inmediatamente cree que todos los vecinos son ladrones. Sí. ¿Cierto o falso? Por lo menos tiene cuidado de los otros. ¿Me están entendiendo? Ya te crearon una manera de ver el mundo. Pero eso fue en la casa. Eso comenzó, ¿dónde comenzó eso? En el hogar. En la casa, esa es la primera. Allí tú conoces cómo es el país. Este país está malo. Hello. Pues en tu casa que te lo dijeron. Usted nunca había leído un periódico. El primer paper que usted leyó fue el de su papá y su mamá. Sí, señor. El mundo está malo. No hay trabajo. No hay trabajo. Si no estudias, No, te papá. enganchaste a trabajar. Toda esa información la recibiste en tu casa. La otra cosmovisión que nosotros recibimos es de parte de la religión. Y cuando hablo de religión, estoy abarcando todo. ¿Ok? La religión, la iglesia. En la iglesia nosotros fue donde fuimos educados. Allí fuimos educados. Por ejemplo, nos enseñaron, yo llevo toda mi vida, más de 30 años en este caminar. Y siempre oí esto que te voy a decir. Allí nos enseñaron a no meternos en la política. Escuchen esto. Porque no somos del mundo. Y esto trajo como resultado que el mundo político se corrompiera. No te metes en la política, porque eso es del mundo. Y el Señor nos mandó a salir del mundo. Malas interpretaciones bíblicas. No. ¿Me están entendiendo? No estudie. Exacto. Que Cristo viene Decían que la política era diabólica, que era mala. Pero hay una política sana. Claro. Que no necesariamente tú tienes que estar ahí dentro, pero tú puedes ser influencia a ellos. Pero sí un cristiano puede tener influencia dentro de la política. Consejero, fiscal, como Daniel. Daniel tenía influencia, allí estaba Daniel, el profeta. Natán estaba en el reinado de David. Nehemías, usted va a ver muchos ejemplos. Ellos no corrieron por cargos políticos, ellos no pidieron el voto. El voto de voten por mí para yo. No, fue Dios en un acto de misericordia y gracia que le permitió nacer bajo ese gobierno y fueron de influencia al gobierno y al sistema político. ¿Tú crees que Como esclavo llegaron. Exacto. ¿Tú crees que- El jovencito que llegaron. ¿Tú crees que un pastor no puede aspirar a ser Yo opino alcalde, que no. Yo opino que no. gobernador? O es pastor o es alcalde. O es pastor o es alcalde. Pero sí puede tener influencia. Por ejemplo, mira el pensamiento cristiano, evangélico. Que un creyente llegue a ser presidente de los Estados Unidos. Pero puede ser que sea verdad que tú te crees. Que tú no crees que Dios puede coger y poner allí un hombre de Dios. Claro. Pero se le hará muy difícil gobernar. La cosmovisión abarca eso. Abarca entonces nos metieron eso en la iglesia. No te metes en la política. Porque la política es mala. Yo posiblemente no sea gobernador de los Estados Unidos, pero yo puedo ser un fiscal. Yo puedo ser un juez. Un abogado. Yo opino que sí. Pero como yo salir como yo conozco a muchos, salir de mi llamado, a yo abandonar mi llamado y meterme con un pensamiento político de que yo puedo cambiar la ciudad de Pakistán. No, ahí no. No dejes tu aceite. No, dejes tu eso no. Ve, eso es lo que yo estoy diciendo. Es Que lo que estamos influyente en la hablando es política. que la religión Sí. nos metió una cosmovisión a nosotros.
Apártate del mundo porque el mundo es del diablo. No te contamines con el mundo. ¿Y sabe lo que nosotros hicimos? Y usted es testigo de eso. Hicimos así, le entregamos el sistema al mundo, nos encerramos en 4 paredes y el mundo se lo comió quien no lo trajo. Y sin embargo Jesús iba al mundo. Exacto. Y en el mundo era que estaba metido, él comía con ellos y El vivía con apóstol Pablo dice, no se junten con los fornicarios, no se junten con los adúlteros, pero les digo, no se junten con ninguno de los que llamándose hermano es un fornicario, un adúltero, porque de otra manera tendríamos que salirnos del mundo. Del mundo, exacto. Tenemos que coger y cerrarnos. Y eso fue la mala interpretación bíblica. Eso fue lo que pasó con nosotros. Abandonamos, cerramos las puertas al mundo, le entregamos la política, le entregamos los sistemas, le entregamos la silla de los jueces, le entregamos la abogacía, le entregamos la educación, todo al mundo y nosotros nos apartamos. Yo hubiese sido tremendo abogado. ¡Wow! Mira, muchos de ustedes hoy día podían ser, como dice Pedro, abogados, fiscales, ingenieros, doctores. Y que le decían también que Cristo viene pronto, que para que Exacto. Ahí nos cortaron a toditos. Eso fue una mala interpretación bíblica que hasta la televisión nos mandaron a quemar. Yo viví Yo también viví eso. Yo viví eso. En ese Yo viví movimiento, Yo viví eso. de que Cristo venía, se abandonó la enseñanza a los niños. Exacto. Y ahí se perdió mucha bendición porque se perdió el carácter, la formación del carácter cristiano en los niños. ¿Para qué va a la escuela, a la universidad? No, hombre, síguete ahí. Por eso hoy en día, la tercera cosa, la política influye mucho a la iglesia. ¿Usted lo quiere saber cómo? Que se oponga hoy en día con las leyes que han firmado de casamientos homosexuales, que un pastor se oponga, preso. En vez de nosotros influenciar a la política, hoy la política tiene un poder subliminal contra la iglesia. Si fuera subliminal no era directo. O sea, es directo, sí, porque ya han caído mucha gente presa. Ya lo sabemos eso. Hay muchas leyes que se han firmado. Y la política ha influenciado a la iglesia. Por ejemplo, las leyes de casamiento entre un mismo sexo. Ya un pastor no puede decir yo no lo voy a casar. Preso. Preso va. Es preso directamente. ¿Por qué? Por esa misma enseñanza o mala interpretación que tuvieron nuestros antepasados. Deja la política, deja todo eso, abandona todo eso, no te mezcles. ¿Y qué hicimos? Ahora nosotros estamos reprendiendo al diablo todas las mañanas. Señor, transforma la ciudad. Señor, cambia al alcalde. Señor, esas son nuestras oraciones para que gobiernen bien. Porque nosotros le entregamos el gobierno a los hombres. Fue mala información. Una cosmovisión errónea completamente. Desde chiquitito. Hasta nos quemaron la televisión. La mía fue a parar al río. Hicimos una montaña así de televisión, la mandaron a quemar todita. El cajón del diablo. El cajón del diablo. El cajón del diablo. Y el mismo que lo dijo un día, Hasta un corito cantaron cuando lo dejaron. oíste, el mismo que lo dijo, que hoy está en el cielo, el mismo que lo dijo, se tuvo que parar frente a todo el mundo a pedir perdón y arrepentirse por lo que él hizo. Porque él después sacó un canal de televisión y él en contra. ¿Entiendes? Entonces, son cosmovisiones que nosotros traemos en nuestro interior y estamos aquí sentados pensando de esa clase de manera. De esa misma clase de manera. Está en la iglesia ese pensamiento. Vais, entonces, según lo que tú estás diciendo, la cosmovisión que yo traigo de mi hogar puede afectar la cosmovisión del verdadero evangelio. Exactamente. Que yo estoy viviendo. Porque a veces puedo ver, por eso que oramos siempre, que seamos hacedores de la palabra. Porque nosotros podemos conocer la palabra muy bien, pero cuando se trata de ponerla a caminar a través de nosotros, entonces la cosmovisión que tenemos es la cosmovisión de nuestro hogar. Exactamente. Mezclada con lo que dice el Señor. Entonces, por ejemplo, a nosotros no nos gusta el sufrimiento. Por ejemplo, yo puedo sufrir. Oye, yo le decía a una persona, yo le decía, mira, Dios te planta en un lugar. Y Dios brega contigo de 20.500 maneras en ese lugar. Y usa cualquier instrumento que esté alrededor para el crecimiento tuyo y mío. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cómo yo voy a enfrentar eso? Desde la cosmovisión que yo aprendí de mi hogar, no dejándome
¿me entiendes? Defendiéndome, ¿tú me entiendes? O desde la cosmovisión de Jesús, De la palabra. de la palabra. ¿Qué hacía Jesús cuando lo ofendían? ¿Me entiendes? ¿Qué hacía Jesús cuando hablaban mal de él? Entonces, si nosotros nos enfocamos en lo que dice la palabra y estamos dispuestos a sufrir si es necesario, ¿tú me entiendes? Entonces nosotros vamos a ver el crecimiento y vamos a ver los frutos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Arrancamos. Ay, no es aquí. Me voy para la de allí, que allí es que, ¿tú me entiendes? Entonces cuando me voy allí, el mismo proceso, pero de otra manera. Porque el trabajo de Dios es contigo, que eres la iglesia. Entonces yo le decía a ese hermano, Dios no te vive llevando de un sitio a otro para procesarte a ti lo que tiene que... Si tú no te dejas procesar aquí, tú vas a tener problemas. Por eso es que la gente brinca y al final terminan hasta descarriados. Y después terminan diciendo, no quiero saber de la iglesia, no quiero saber de los pastores, no quiero saber... Y tú lo ves la gente descarriada en el mundo otra vez. En el mundo. La cuarta cosa que ya, y ustedes lo dijeron, la educación. Eso lo abarca, la educación. La educación secular y la educación bíblica. Yo tengo un ejemplo aquí para que ustedes vean esto, de este punto de vista. Y de dos hombres de Dios, Pedro y Pablo. Pedro y Pablo, dos grandes hombres de Dios. ¿Quién no quiere ser como Pedro, caminar por las aguas? ¿Ah? Pedro es la persona, el primero que tuvo la revelación del Cristo, el ungido. Pedro caminó por las aguas. Pedro el líder. Pedro la cabeza. Pedro la piedra pequeñita. Pero vamos a ver algo aquí. Mira esto. Era el ungido, sanaba con la sombra y fue el primero que le predicó a un gentil. Pero no tenía la educación para el mundo actual. Oye, tú puedes estar ungido hasta los dientes y no tener la educación para enfrentar a un sistema. Qué silencio. Wow. Porque ¿qué confronta? Es una realidad, es una verdad. Pedro estaba ungido, elegido, con todo el power del Espíritu Santo, pero no tenía la educación para enfrentar el sistema del mundo. Por eso es que el apóstol Pedro no tenía herramientas necesarias para llevar el mensaje a los gentiles. Dios tuvo que levantar a alguien con la educación plus la unción, el apóstol Pablo. Wow. ¿Usted ve? El hombre ungido, Pedro, con la sombra se sanaba a los enfermos, pero no tenía la educación. No estaba listo, no estaba preparado para enfrentar a los gentiles y predicarle a los gentiles. Por eso es que Dios entonces levanta a uno, Pablo, que sí estaba preparado para enfrentar el sistema. Por eso la educación es muy importante. Nos enseñaron, ¿sabe lo que nos enseñaron a nosotros? ¿Para qué estudiar? Para que no estudie porque Jesús venía pronto. Y todo el mundo enganchó los libros y abandonamos estudios, abandonamos carreras. Nos corta. Escúchame bien. A mi generación completa, mi generación, la castraron completa, castrada. Solamente el 10% de mi generación, de los que yo conozco de mi barrio, estudiaron, y creo que 3 son profesionales. La religión, no el mundo. La religión lo castró. En la iglesia. En la misma iglesia. Castró a una generación completa. No estudie, no te prepares. El mucho estudio, ¿cómo que dice el texto? La letra mata, van las interpretaciones. El mucho estudio, ¿cómo que dice el texto? Es fatiga de la carne. Sí. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué vas para la universidad? Allá te vas a perder, allá te vas a meter droga. Nos castraron. Y Pablo dijo que eso era basura. Pablo dijo que era basura. Y Pablo dijo que era basura, como dice él. ¿Entiendes? Lo tengo todo por basura. Y todas esas malas interpretaciones, nosotros las tenemos aquí, aunque tú no lo creas. Aunque tú no lo sepas, eso viene. ¡Pa! Porque es una chispa que viene de momento. Y pegaron a engordar porque el ejercicio físico para poco aprovecha. Para poco aprovecha. Que todo era malo. Entonces, no estudiamos nada. No leemos libros. Mira, escúcheme bien. No leemos libros. ¿Cuántos de ustedes leen un libro al año? Al año. Uno al año.
Uno al año, uno, no 20, olvídate. Si lees 20, gloria a Dios, eso es una virtud. Pero uno al año, ¿verdad que no? Yo leo uno. Sí, yo leo uno. Ok, uno al año. ¿Cuántos de ustedes estudian, por ejemplo, un poquito de política, un poquito de teología, Bueno, estudian en la Biblia, la noticia y están que tú ves. listos, están preparados? ¿Usted ve? Psicología, un poco de psicología. Quizás no sistemáticamente, lo que pasa es que uno lee un artículo, brinca, lee aquí, brinca exacto. aquí, brinca allá, pero Sí, sistemáticamente. Educación. La educación. Pedro estaba listo, con una unción poderosa, pero no estaba listo para enfrentar a un mundo con un pensamiento griego filosófico de grandes ligas, como es el romano y griego. No. Jesús le dijo, no, tranquilo, vete a los judíos, que ese idioma tú lo conoces. Tenía prejuicio. Tenía prejuicio, tenía todo. Más sin embargo, Dios tuvo que escoger al apóstol Pablo para llevar el mensaje del reino a los sistemas políticos, griegos, romanos, países y naciones y a diferentes líderes políticos. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre educado. Conocía los sistemas, conocía la política de la época. Por eso Pablo pudo enfrentar al gobernador de tal manera que lo dejó en silencio y el gobernador dijo, por poco me convence. Imagínate qué nivel de educación tenía ese hombre. No solamente la unción es buena, la unción te da una capacidad para tú hacer lo sobrenatural, pero la educación te abre puertas en lo natural. Dime tú cómo vas a enfrentar al alcalde de Nor. Si lo que tú sabes es 2 más 2 y 4 más 4. Dime tú cómo tú vas a enfrentar a Donald Trump. ¿Cómo tú lo enfrentas? Con la unción. Oh, sí, seguro que sí, la unción. Pero académicamente, ¿tú tienes la capacidad para enfrentar a Donald Trump? No, y hasta para hablar con alguien. Para hablar con cualquier persona. Mira lo que estoy haciendo, lo que hice, lo que estoy haciendo. Es educándome. Usted ve cómo la enseñanza y eso es educación. Si fueran 15 años atrás, yo estuviera gritando aquí ahora mismo. No hace falta gritar. Estuviéramos tapándonos los ojos. Sí, no hace falta gritar. Escúcheme bien. Lea para aprender a hablar. Lea para aprender a hablar. Lea para aprender a hablar. Usted coge un libro y lo comienzas a leer en voz alta y tú te comienzas a escuchar. ¿Ves? Tú te comienzas a escuchar en voz alta. Especialmente la Biblia. Wow, cuando tú lees la Biblia, tú vas a aprender que la gramática de la Biblia es tremenda. Tremendo. La gramática de la Biblia es tremenda. Tiene muchos errores gramaticales, sí, pero está tremenda, porque te lleva sistemáticamente a leer. La del A leer, sí, te lleva a leer. Y cada vez que tú hagas una interrogante, no la hagas como algo establecido. Y Dios dijo, no. ¿Y qué fue lo que Dios dijo? Haga las preguntas, edúquese el lenguaje, edúquese y escúchese. La educación. Por eso Pablo, él tenía la educación política necesaria para enfrentar el sistema político de ese tiempo. Y sabía expresarse. Sabía expresarse, era elocuente. Hay gente que se creen que el modo de expresión de un ser humano se basa solamente en el verbo. Mi hermano, mire, le voy a dar un ejemplo. Un día, había un muchacho que me decía, no, si yo no estoy enfogonado, que no estaba molesto. Y las venas de aquí parecían cuernos de alce. Y el perfume que le salía era pura adrenalina y las pupilas estaban dilatadas. Y yo le digo, pero si tú me estás expresando que estás molesto, pues nosotros creemos que nuestro modo de expresión se fija solamente en hablar nada más. No, nuestros ademanes, nuestra forma de mirar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de movernos y todo tiene un mensaje. Un mensaje. Exactamente. Eso es bueno. Pablo Porque mucha gente tiene la educación, pero no tiene esa manera para... Sí. O sea, son muy elocuentes en palabras. Pero le dan tajo a la gente. Si no, le gritan, ¡hey, tú ven acá! ¿Cómo que tú ven acá? ¿Qué es eso? Daniel pierden- Abreu, ¿usted puede venir acá? Pierden la cordura. Sí, pero tienen eso. Se emociona. Educación. La emoción a veces de esto uno y la palabra dice manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. Está hablando de palabras, pero te da una figura. Oye, es tanto lo que Dios nos está enseñando en esta noche
Yo me siento, yo digo, mi madre, esto a mí me ha confrontado tanto. Todo, sí. Porque traemos una cosmovisión familiar, después religiosa, después política, después educacional, porque en la escuela nos enseñaron muchas cosas erróneas también. Y traemos todo eso aquí, al reino. Y creemos que violar las leyes no es nada. No es nada. Dios me perdona. Pero ¿cuántas veces yo le he pedido perdón a Dios y el ticket llegaba a casa? Señor, perdóname, me comí la luz. Que tiene que pagarlo. Sí, claro. Entonces, escúchenme bien, yo no conozco las leyes muchas de Newark, conozco 2 o 3, pero tenemos que inspirarnos a eso, a conocer dónde es que vivimos. ¿Qué le gusta a esta ciudadanía de Newark? ¿Quién la fundó? ¿Cómo son la gente? Y tenemos que conocer todo ese ambiente, porque si nosotros queremos ser agentes transformadores, nosotros tenemos que conocer las cosmovisiones de los demás. Lo que estamos diciendo es que si yo no conozco la cosmovisión de mi vecino, yo lo voy a desbaratar. ¿Cómo lo voy a alcanzar? ¿Cómo lo voy a alcanzar? Yo le voy a tirar piedra. Si yo no conozco la manera que él cree, la manera como come, con la manera como viste. Un día lo veo en calzoncillo con la temperatura bajo cero. Y que lo voy a... brother, tú estás loco, o te vas a morir. Y él te va a decir, esa es mi cultura, yo vengo de Canadá. Tú pasas una vergüenza, es un choque contra una cultura. ¿Me estás entendiendo? Tengo que conocer, tengo que saber, tengo que educarme. Por eso es que Pablo podía llegar a todo sistema político y poder ser oído por los que estaban arriba. Sí. No estamos hablando de nada sobrenatural, estamos hablando de la realidad bíblica, de que hubieron gente que podían, gobernadores, podían escuchar a los que estaban debajo. Conocían el sistema político. Uno de los grandes ejemplos lo tenemos en Moisés. Moisés tuvo 40 años, criado por una faraona y un faraón, educado en el gobierno, educado en las leyes, educado en todo. ¿Por qué Dios no escogió a Aarón? Si él sabía hablar. ¿Por qué no escogió a su hermana María? ¿Por qué? Si sabían hablar. Había mejores que Moisés en Israel. Gente educada que daba clases. Cogió a Moisés. Moisés estaba listo para enfrentar el sistema de gobierno de ese mundo. Fue entrenado ahí mismo. Fue entrenado ahí mismo, conocía todo el sistema. Usted ve que nosotros a veces podemos echar fuera al diablo, pero no tenemos la capacidad para confrontarlo. Porque el diablo viene disfrazado de abogado, ingeniero, fiscal, gobernador, doctor, maestro, teólogo. Y nosotros no tenemos por lo menos la preparación. Prepárese. Estudie, lea. Mira, Pablo conocía el idioma griego, conocía el idioma latín, el romano, conocía la cultura, conocía el culto. Por eso él podía enfrentar los diferentes sistemas de culto. De sistemas religiosos, los podía enfrentar facilito. Y mira, él una vez se paró en Areópago, se paró ahí, mira. Escuchar. Vamos a escuchar a estos filósofos aquí. ¿Te pararías tú en una capilla musulmana a escuchar a esa gente? Para después tú pedir permiso y decir, ¿puedo decir algo? Buscar un chance. Buscar un chance. ¿Con qué tú le vas a un musulmán? Entonces se le convirtió en musulmanismo. Entonces es bueno conocer lo que piensan las otras Exacto, religiones exacto. para Mira, el musulmanismo, el judaísmo, todos esos ismos que tú ves, eso es una cosmovisión diferente. Tienen su cosmovisión. Y si tú no las conoces, tú los vas a atacar. Los atacas. Y en vez de traerlos, los aleja. En vez de acercarlos, los aleja. Nosotros tenemos que conocer todo eso. ¿Cómo piensa un musulmán? ¿Cómo piensa un filósofo? ¿Cómo piensa un ateo? ¡Wow! ¿Cómo piensa un hindú? ¿Un budista? Un budista. ¿Cómo piensan esa gente? Un hinduista. ¡Wow! ¿Cómo piensan? Cuando tú conoces su cultura, el culto, y conoces su filosofía, y conoces por lo menos, no es que conozca el idioma tan grande, sino el punto donde tú puedas decir, yo le puedo llegar ahí. Y se sorprende. Mira, para un judío, Dios es todo. Por monoteísta, pero por musulmán también. Y para el cristiano también. El problema está cuando llegamos a Jesús.
Ay, sí. Ahí es que está el problema. Ahí está. Ahí se dividió todo. Todos los tres estamos de acuerdo que Dios es Dios. Que Abraham, pero cuando llegamos ahí, Pero yo estaba hablando con un musulmán Ujú. y yo estaba hablando de Jesucristo y comenzamos a hablar. O sea, tú sabes que los musulmanes, para ellos, por ejemplo, Un profeta. ajá, no, y que ellos son los herederos con Ismael, Ujú. que tú sabes, quien fundó la religión, como quien dice, que ellos siguen. Para ellos, el Moisés era de ellos con Ismael, todo está bien, todo está bien. para él, todo está ¿tú normal. entiendes? Normal para ellos. Para nosotros lo vemos de otro punto de vista, ¿tú entiendes? Ujú. O sea, que en otras palabras, hay una diferencia en cuanto a eso, Sí. ¿entiendes? Eso ellos creen en Jesús. Pero es tremendo profeta. Sí, Profeta, tremendo. Hasta que tú no sí. le digas que es hijo de Dios. Que hijo de Tú le Dios. dices que es hijo de Dios. Exacto. Y, Pero y tú nada tienes- más, ¿verdad? Y nacer, tranquilo. ¿entiendes? Pues yo no lo voy a cambiar, Sí. pero es lo que dice eso. Tú tienes que tener base, porque cuando se demande de tu fe, Exacto, es eso es lo que dice la Pedro. Escritura, lo Eso que es dice lo que dice Pedro, Pedro. tú tienes que estar preparado. Exacto. No digas que tú vas a venir y decirle, no, porque si tú no crees que te vas para el infierno, porque Ay, si lo que tú le pasa estás es que hablando nosotros- otro idioma. Ahí nosotros venimos con lo que dice el hombre, como visión. Nosotros para defender nuestra cultura puertorriqueña nos dice que defender es esto. Defender ese puño y el bajar. puño. Que tú te pones, no me contradigas, que te voy a meter 4 cantazos, como decía papá. Y es lo que yo digo y se acabó y te callas. Ujú. Y eso no es así. Eso no es así. Eso es. Por eso es que podemos ver que la capacidad que tenía el apóstol Pablo era más superior que la de Pedro. Ahí no había discriminación, de que Dios se discriminó, no. Simplemente una cosita, la educación, la preparación. Eso educó. Se educó. Pablo era inteligente y podía Dios usarlo en todas las áreas. En todas las áreas. Y termino con la última. Una de las áreas que nosotros descuidamos como cristianos, la salud. Ay, Ay, papá. Yo tengo mucho. La salud. Wow. No hacemos ejercicio. No. Comemos No a la hora que comemos sano. queremos. Ajá. No tenemos dieta. Y nosotros, para ser efectivos, mira, a mí Dios me ha ministrado tanto esto. Yo he escrito 2 o 3 cosas sobre esto, pero nosotros para ser efectivos en el reino, tenemos que tener una salud eficiente. eficiente, eso es correcto. ¿Para qué yo tengo que cuidarme? Dios me cuida. Dios me sana. Los cristianos no se enferman. Entonces necesitamos una salud efectiva. ¿Cuántos de ustedes se pueden amarrar los tenis Bueno, sin tener que transpirar como un camión Max? Así. Dios me cuida. Dios me sana. Eso es fácil. ¿Verdad que sí? Nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos. Nosotros no podemos darnos el lujo de que si yo me enfermo, yo oro y me sano. Pero nosotros tenemos que aprender a cuidarnos, tener buenos hábitos, crear hábitos de cuidado. Por ejemplo, las vitaminas B y C. ¿Cuántas de ustedes toman eso? Ustedes ni miran eso. Mira, tenemos que ir al médico. Eso es parte de nuestra cosmovisión en Yo no he el ido al reino. médico tampoco, wow, yo tengo que ir al médico. Yo fui para decir callado. Yo no he ido al médico. Las señales te seguirán. Vaya, tú sabes que una vez el texto que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en Exacto. todas las cosas, que tengas salud. Así como prospera tu alma. Yo un día estaba analizando ese tema y el Señor empezó a ministrarme y me dijo, todo eso que yo deseo que tú tengas, eso hay que trabajar. Eso no viene así por así. La salud, para tú mantenerte en salud, eso tú tienes que trabajar. Sí. A nosotros no nos gusta hacer ejercicio. No. Nos gusta comer muchísimo, pero nos gusta hacer ejercicio. Exacto. Tú ves, las mujeres es más fácil una liposucción, ¿me entiendes? Una lipo, Pues, una exacto, operación. y después que le hacen la lipo, Entonces tiene no que hacer dejan otra, tampoco de comer, porque se tienen que volver otra vez a hacer otra operación. otra operación. Otra Y operación. eso se convierte como Ahora hay que hacerse otra operación para bajar lo que la primera operación tumbó. Entonces nos pasamos de operaciones en operaciones. Y cuando venimos a ver lo que parecemos es un güiro. lleno de bronce. No, ahora- ¿Cuántos fueron en este año al dentista? Este año, al dentista. Todavía no he ido, ¿no? Vayamos al No, dentista. no. Entonces, beber agua. Bebemos más Pepsi A mí me gusta el agua. y más Sevenoz y A la Sprite que cotame, agua. aprendí eso. Beba agua. Y bebo soda. Oye, Oye, beba agua. aprendí eso, beber agua, acotarme y levantarme. Exacto. Para que, Beba agua. Pero me Muy llevo una importante. mandarina. Hacer ejercicio.
muy importante. Aprendí eso. Ya yo empecé porque mi nene ya entró a la liga y ahora tengo que yo Ay, correr con él, caminar con él y hacer ejercicio. Una de las cosas que nos castraron también fue en esta área. El deporte es del diablo. La verdad. El deporte es del El diablo. bolseo. Mira lo que nos enseñaron a nosotros. Y eso duró en mi vida La gente a puede- 2 o 3 años. La gente puede estar diablo como creador entonces. Sí, no. Pero es que si tú eres nuevo, ¿cuántos años tú llevas más o menos? Eso. Yo, 2 años. 6 años. 6 añitos. Sí. Imagínate, nosotros llevamos más de 30. Y hemos escuchado Vázquez, Pedro, José Negrón criado a los pies de Gamaliel. Daniel. Una enciclopedia. Toda mi vida. Pero 3 años. Exacto, imagínate. Hemos escuchado eso es lo que nosotros hemos escuchado. Para escribir esto, Heródoto se queda corto. Exacto. Entonces lo que te quiero decir es que la iglesia hizo una división entre lo que era del mundo y lo que era de la Biblia o cristiano. Entonces nos crearon una mentalidad dualista. Cuando yo practicaba o me iba para la finca a trabajar con los caballos, yo estaba en la carne. Cuando iba a la iglesia el domingo, yo estaba en el espíritu. ¿A cuánto le enseñaron eso? Todo. Nosotros lo tenían que enseñar directamente, era una cultura. Era una cultura. Entonces, yo aquí jugaba béisbol, baloncesto, estábamos en la carne, ay, sí. en el mundial. Pero el domingo estaba con Dios. Sí, el martes. Y venimos con ese dual, es un doble pensamiento. O sea, yo camino yo trabajo en el puerto con camiones, ahí yo no estoy en Cristo. No tienen Cristo. Cuando suelto eso y me meto aquí a la iglesia, Aquí o me también. meto en oración, ahí yo estoy en Cristo. Estamos en Cristo. Tremendo disparate. Eso es un disparate teológico y eso es demoníaco. Porque nosotros pudiéramos hacer muchas cosas, pero por esa falsa enseñanza abandonamos todo. Ah, no. Abandonamos todo. No sabiendo que el que está en Cristo, Todo. Cristiano. con un bate de pelota, allí está Cristo. Ujú. Con un martillo, rompiendo una pared, allí estás tú en Cristo. Tan buen right field que yo era. Y abandonamos todo. Allí nos castraron a todos. Y tampoco se siente feel que yo era. Center Sí. field. Ay, ay, Por eso ay. fue que a esos dios les conviene que yo me vaya. Ujú. Ujú. Mira lo que dijo Abraham Kuyper, un teólogo de aquella del siglo XVIII, de los 1800. Dice, no hay una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana. ¿Quién es ese? Abraham Kuyper. Sí. No hay una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, como soberano Señor de todo, no clame, eso es mío. Ay, ay, ay. Esa silla es mía. Todo. Esa bola de baloncesto que está debajo de la cama, eso es mío. Usted tiene que entender esto. Esto rompe esa clase de mentalidad de que lo que yo hago está separado de la iglesia. Lo que yo hago está separado del cristiano. Lo que tú haces está incluido en el reino. Todo. Ah. Todo. Todo lo que tú haces. Es más, a veces nosotros espiritualizamos, se espiritualizó tanto las cosas Ujú. que se olvidó de que nosotros tenemos conciencia, subconsciencia. Sí, que no podemos inconsciencia. pensar, que no tenemos raciocinio, que el hombre si piensa, no, tú lo tienes que pensar. Tienes que obedecer. Tú tienes que obedecer. Y si no obedece, Nos castraron. afuera te va. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó con nosotros? Mira, nosotros hoy en día ya estamos mayorcitos, pero nosotros tenemos una generación por delante. Y nosotros somos responsables delante de Dios por nuestros hijos y la generación que tenemos por delante. Ujú. O nosotros le metemos nuestra cosmovisión errónea que traemos, o nosotros le permitimos a nuestra generación que alcance lo incansable que nosotros no pudimos alcanzar. Ah, ¿Cómo que un pelotero no puede glorificar a Dios? Bueno, y tenemos lo mejor. Glorificando. ¿Cómo? Un baloncerista no puede glorificar a Dios tirando una bola. Es más, yo te voy a decir una cosa. Influencia más un cristiano jugando baloncesto que dentro de la iglesia. ¿Está entendiendo?
Nos castraron. La religión es algo que castra generaciones. La religión mal interpretada. La Biblia mal interpretada. Los lentes que usaron nuestros antepasados. Sea por ignorancia o a sabiendas. No hagas esto, no hagas esto. ¿Para qué usar el deporte? ¿Ah? No hagas deporte. Oye. No te rías mucho. No te rías Lo que mucho. pasa es que seguimos más el ejemplo de los fariseos que la enseñanza de Cristo. Exacto. Yo no sé si Eso- esto a ti eso es te, malo. esto te está como que, para mí esto Sí. es un rompimiento. Una confrontación. Claro. Es un rompimiento. Claro. Es una verdad que está confrontando Sí. nuestras erróneas cosmovisiones que nosotros traemos. Hermanos, Y uno no se podía reír mucho tampoco. No. Todo era Yo serio. recién convertido, la familia mía me decía mi hermana, pero manito, yo siento... Oye, manito, tú no entiendes, tranquila, un día tú vas a entender, le decía. Y era yo como si fuera enemigo de la familia mía, una familia lindísima. Y yo enemigo de todas las familias mías, porque ellos iban todos para el infierno y yo me iba para el cielo. ¿Usted ve? La hermana, así ni me reía mucho, después que Dios me dijo, no, yo me río ahora más de... Seguro que sí. Escucha esto. La vida cristiana se compone de una vida integral. No de desigualdad ni de división. ¿Por qué? Porque el reino lo abarca todo. El reino no promueve división. En otras palabras, si tú estás jugando béisbol, tú estás en el reino. Estás jugando baloncesto, tú estás en el reino. Amén. Tú estás como secretaria, tú estás en el reino. Tú estás limpiando el patio, tú estás en el reino. Porque el reino lo abarca todo. Jesús nunca dejó de ser rey al tomar la toalla para servir. Wow. Ustedes se perdieron. sí, tremendo. Nunca dejó de ser rey al tomar la toalla para servir. Él se mantuvo como rey, pero con un corazón de siervo. Y eso está desde el principio. Y eso tenemos que tenerlo claro. Porque la ofrenda de Caín y Abel, nada más las dos ofrendas hablan de lo que ellos hicieron antes de llegar a la presencia de Dios. Sus animales, él tuvo que criar sus animales para poderlos llevar a la presencia del Señor. Y aquel tuvo que cuidar Tuvo los que frutos y todo, de cultivar. tuvo que cultivar y tuvo que desempeñar lo que él es. Y tuvo que empezar a adorar desde antes de llevarlo a la presencia de él para poder escoger lo mejor. Entonces ahí donde él estaba escogiendo, donde él estaba sembrando, él estaba preparando su llegada delante del Señor. Entonces era un todo, no era una escena nada más. Exacto. Nosotros somos todo. No hay nada que tú hagas que no esté que esté fuera de Dios. Que Dios mío. Hasta el jabón que tú estás ahí en el reino. En la pasta de dientes, la colgate, el cepillo. Todo eso está envuelto en eso. No porque yo me estoy lavando los dientes con una pasta colgate, ya dejé de ser cristiano. Entonces cuando la dejo, entonces ahora me meto. Exacto. Miren esto. La palabra zoto, que es salvación. ¿Cuánto la conocen? En griego, salvación. Esa palabra significa salida o liberación. Pero no solamente una salida del infierno. No es que a ti te salvaron para que no vayas al infierno. A ti te salvaron para que en esta tierra usted viva en abundancia y en bendición. Amén. ¿Entendieron eso? No, que ya yo soy salvo, ya yo no voy al infierno. Es verdad. Pero es más que eso. La salvación lo abarcó todo. Cristo nos redimió y redimió todas las cosas para que nosotros disfrutemos de ellas. No es que tú te vas de vacaciones y dejaste de estar en Cristo y de ser... No, allí tú estás en Cristo y allí está el reino. Gloria Nosotros a Dios. tenemos que enseñarle eso a nuestra gente. Gloria a Jesús. Hay gente que se desconecta cuando sale. Sí. Es más, hay gente que cogen sus vacaciones y se Sí, quedan ¿verdad? aquí mismo y ni pasan por la iglesia. No, viene. Sí, porque no entienden. No entienden. Sí. No entienden. Oh, y otro que cogen las vacaciones y se sienten tan culpables que dejan las vacaciones para venir a la iglesia. Usted no me entendía. Sí. Abandonan a los hijos, y abandonan todo y cancelan las vacaciones. No, yo me siento fuera de mi y vienen y tú no estás de mi entorno y tú no estás en vacaciones. No, que me sentí Culpable. Yo espero con esto. Gloria a Jesús. Oye, hemos sido edificados. Amén. Gracias. Amén. Ustedes me enseñaron muchas cosas. Amén. Me enseñaron muchas cosas. Y es así, es una verdad.
Es una realidad. Gloria a Dios. Ese principio, que nuestra cosmovisión no cambia un principio de la palabra, pero la palabra puede cambiar nuestra cosmovisión. Es la palabra de Dios. Lo único que puede entrar ahí dentro y cambiar todo eso que ustedes han hablado, todo eso, en el nombre de Jesús. Si le damos la libertad a la misma palabra, al espíritu de la palabra, nosotros somos gente poderosa, libre, muchachos, libre. Podemos ver cualquier persona y decir, echa para adelante, brother. Bueno, que tengo que ir a la universidad y ya no puedo venir a la escuela bíblica. Tranquilo, vaya a la universidad, que con esa misma unción usted va a cruzar ese colegio. ¿Está entendiendo? Amén. Ser de bendición. ¿Ok? Amén. Padre, te damos gracias, Gracias, porque Jesús. tú nos has enseñado. Sí, Señor. Gracias, mi Dios. Ay, Señor, ayúdanos, Dios mío, Gracias, Padre. cada día más En el nombre de Jesús. y transfórmanos por medio de tu palabra. Eres tú el que lo hace, eres tú el que nos bendice, Gracias. eres tú el que nos enseña. Gracias por todo lo que hemos compartido, Señor, y tú nos has dado en esta noche, Señor. Gracias, Jesús. Mira los que se van a quedar, los que van a salir. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú sigas trabajando con ellos y que toda esta enseñanza que hemos recibido de parte de ti, Señor, sea de edificación y una semilla en nuestro espíritu para seguir creciendo, madurando, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor.